Demet Özdemir y Can Yaman. El salseo que no para. Resulta que han vuelto a salir a la luz unas declaraciones antiguas de Demet sobre Can, y vaya tela marinera lo que dijo. Mucha gente pensaba que entre ellos solo hubo un romance de película, ¿verdad? De esos de novela turca que te roban el corazón. Pero ojo que Demet no se cortó un pelo al hablar de Can. Si para ser honestos, a veces da la impresión de que Can Yaman se lo monta todo muy a lo grande, ¿no? Mucho músculo, mucha pose, mucho de todo. Y Demet, parece que lo vio clarísimo. Ella dijo algo así como que Can era un hombre muy bueno, pero que su energía era un poco abrumadora. Uf. Imaginaos eso, ¿eh? Que te digan que eres muy bueno, pero que tu energía te supera. Yo creo que eso es un cumplido con truco, ¿sabéis? Como decir, me caes bien, pero eres demasiado. Lo que yo sospecho es que Demet, con esa tranquilidad que tiene, se dio cuenta de que la vida de Can es una locura. Un día está rodando en Italia, al día siguiente en España, luego en Turquía. Un no parar. Y para una persona más pausada, como parece ser Demet, eso debe ser como vivir en una montaña rusa constante. Y el detalle de la energía abrumadora, eso da para pensar. ¿Será que Can es un tipo muy intenso? ¿Que exige mucho? ¿O simplemente que su personalidad es tan potente que te puede dejar sin aire? Yo me inclino a pensar que es un poco de todo. Can tiene un carisma brutal, eso no se le puede negar. ¿Pero esa misma fuerza puede ser ya agotadora? Mucha gente se quedó pensando después de esas palabras. ¿Significaba que no podía con él? ¿O que simplemente eran incompatibles en cuanto a ritmo de vida? Para ser sinceros, cuando una pareja se separa, siempre hay 1000 teorías, pero si encima la expareja suelta una perlita así del salseo se dispara. Yo me imagino a Demet pensando, sí, es un bombón, pero necesito mi espacio y mi paz. Y Can pues él a lo suyo conquistando el mundo con su energía abrumadora. Es gracioso como a veces las cosas más sencillas son las que más dicen, ¿no creéis? Y es que ¿quién no ha tenido alguna vez esa sensación de que alguien te da demasiado? Que es genial, pero que te agota. Yo creo que Demet habló desde la sinceridad, y eso siempre se agradece. No fue un ataque, fue una observación. De todas formas, está claro que ambos son dos figuras que mueven muchísima gente. Y cualquier cosa que digan, o que se diga de ellos genera un revuelo tremendo. Demet es una actriz con muchísimo talento y Can es bueno, Can es Can. Un fenómeno. Pero volviendo a esas palabras de Demet, energía abrumadora. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que se refería a que Can es demasiado intenso en las relaciones, o simplemente a que su ritmo de vida es insostenible para alguien que busca algo más tranquilo?